Muy buenas, estamos en el Club de los Poetas Muertos y bueno, este es un programa en el que tenemos una grandísima persona y un excelente profesional que nos va a desvelar los misterios de los principios de aprendizaje motor. El protagonista se llama Franklin Susaníbar y bueno, Franklin, decirte que para mí es todo un placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos. No, gracias a ti por la invitación. Hace tiempo que estábamos queriendo coordinar este encuentro y qué bueno que ya hayamos podido pues concretizarlo. Yo feliz de estar aquí, amigo. De Franklin, tenemos que decir que es licenciado en Fonoaudiología de Juan Cayo, en Perú, egresado por la Facultad Adventista Paranaense, en Brasil, en el año 2005. El año 2007 ingresó como fonoaudiólogo al área de diagnóstico en motricidad orofacial del Policlínico peruano-japonés, docente en la segunda especialidad profesional en estrategias de evaluación e intervención en dificultades de lenguaje infantil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú hasta el año 2016, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde 2009 hasta 2013 y desde 2017 hasta la actualidad es profesor del Diplomado de Motricidad Orofacial de la Universidad Autónoma de Chile. Decir que desde 2011 ha publicado libros relacionados con la motricidad orofacial y habla. Eh, He de decirte, Franklin, que bueno, además de que es un lujo tenerte hoy en el programa, vamos a hablar de un tema que sé que a ti te gusta bastante, que son los principios de aprendizaje motor. Ujú. Para comenzar la entrevista, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es el aprendizaje motor? A ver, el aprendizaje motor, si bien su nombre a veces nos encaja dentro de la parte motora, pero más adelante vamos a ir viendo que se puede aplicar a diferentes tipos de aprendizaje que no solo implican pues actos motores como tradicionalmente lo determinamos, ¿no? Sino que estos actos o estas habilidades que vamos a aprender tienen pues componentes cognitivos sumamente complejos y pues no solo hace referencia a un mecanismo de un movimiento y aislado, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es para comenzar. Ahora, el aprendizaje motor tiene que ver con diversos procesos, ¿no? Tiene que ver con diversos procesos que ya, como mencioné, no solo implica un movimiento por hacerlo, y estos procesos tienen que ver con la práctica o la experiencia de una determinada habilidad. Esta práctica, esta experiencia de la propia habilidad, es decir, esta práctica, esta experiencia que yo voy a tener con una cierta habilidad, se van a transferir a diferentes programas que tienen que ver con la habilidad propiamente dicha. Suena un poco confuso, pero ya lo vamos a explicar dentro de uno de los principios importantes, la especificidad. Es decir, si yo quiero aprender a masticar, tengo que practicar el masticar, porque otra función o otra habilidad, por más que reclute las mismas estructuras, no se transfiere necesariamente a otra habilidad. Por eso que el concepto que muchos autores utilizan sobre el aprendizaje motor es recalcar que aprendemos, ¿no? El proceso, aprendemos la habilidad que practicamos. Y esta habilidad, a medida que entremos en contacto o la practiquemos en mayor o menor medida,
Primero se va a adquirir, después se va a retener y después se va a transferir o generalizar para la misma habilidad, pero de maneras más complejas, en diferentes entornos. Yo voy a poder ejecutar esa habilidad a diferentes velocidades, de manera consciente, subconsciente, pues no sé, de diferentes maneras. Eso realmente sería el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje va a pasar siempre por estas tres etapas: adquisición, retención y aprendizaje, ¿no? De la habilidad o tarea que yo practique. ¿Ok? ¿Y cómo lo podemos aplicar a la motricidad orofacial? Bueno, en realidad los principios de aprendizaje motor los tenemos que aplicar a todas las habilidades de la vida diaria, al lenguaje, al habla, a la deglución, a la motricidad orofacial, al aprendizaje de un nuevo idioma, al aprendizaje de la natación. Quiero aprender a jugar fútbol, quiero aprender a jugar básquet, quiero aprender a jugar ajedrez, quiero aprender a tocar piano. O sea, el aprendizaje motor, los principios de aprendizaje motor, pues son una serie de formas que se investigaron a lo largo de los años. A partir más que nada de los años 70 se postulan las primeras teorías más relevantes, la teoría de los sistemas dinámicos de Bernstein, aunque él ya lo había publicado en el año 40 en ruso, pero después se hace más famoso con otro libro en el año 67. Después viene Schmidt, que publica también un libro donde él habla, o un artículo inicialmente donde él habla sobre la teoría de esquemas, de los programas, que creamos programas, esquemas con la práctica. Y posteriormente, unos años después, pero siguiendo en la década de los 70, otro autor postula una teoría sobre o el aprendizaje más natural, ¿no? Entonces, estos tres teorías importantísimas, especialmente las primeras dos que mencioné, influenciaron mucho en diversos investigadores que comenzaron a practicar o a probar diferentes maneras de practicar una habilidad y diferentes maneras de darle el feedback a esa persona que está aprendiendo estas habilidades. Entonces, estas personas fueron comprobando que existen determinadas formas de practicar y determinadas formas de dar el feedback sobre esa práctica que dan resultado en el aprendizaje. A todo esto se le denominó principios de aprendizaje motor, porque son los fundamentos. Estos fundamentos, como te dije, se tienen que aplicar a cualquier área, porque estos fundamentos nos van a dar la mejor forma de practicar una habilidad para aprenderla. Entonces, aplicarla a la motricidad orofacial es fundamental, porque esto nos va a nortear de una mejor manera el aprendizaje más rápido de lo que queremos. Si yo quiero masticar, ningún movimiento que no esté relacionado con la masticación se va a transferir a la masticación. Y ya existen estudios no sobre los principios de aprendizaje motor, sino sobre la especificidad, por ejemplo. Hay un grupo de holandeses que viene estudiando la masticación en niños con lesiones neurológicas desde los años 2015 en adelante. Y ellos ya han publicado revisiones sistemáticas y todo de sus modelos terapéuticos, ¿no? En uno de ellos compararon la terapia orofacial tradicional en niños con parálisis cerebral infantil para enseñarles a masticar, por ejemplo, ¿no? La terapia tradicional tiene que ver con movimientos pasivos, ayudarle al niño a sacar la lengua, agarrar con gas aquí, mover, hacerle masajes, pedirle que saque la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Tradicionalmente se asume que hay que trabajar la fuerza, el tono muscular para adquirir o aprender una habilidad, ¿no? Y eso viene también de una teoría muy antigua, ¿no? De una teoría, la teoría del refleja de Sherrington del año 1906. Por eso las nuevas teorías de aprendizaje motor
cambiaron a partir de los años 70, donde ya se postulan teorías más relacionadas con la práctica y después se fueron comprobando, ¿no? Entonces, y en el otro grupo de niños, el grupo de investigación, les mandaron a masticar diferentes alimentos, aumentando la complejidad cada vez más. Después de 12 sesiones terapéuticas, volvieron a evaluar a ambos grupos de niños y observaron que el grupo que había trabajado la masticación había mejorado Había mejorado. considerablemente la masticación y aquel grupo que donde le habían masajeado, sacar la lengua, haciendo movimientos pasivos, etcétera, que es tradicional esa idea, ¿no? De ese también es un aprendizaje motor tradicional, ¿no? Que primero teníamos que regular la fuerza y el tono para aprender. Se dieron cuenta que no habían mejorado su eficiencia masticatoria. Entonces, ese estudio no habla de aprendizaje motor, pero es un principio fundamental, la especificidad. Y esto ya se ha estudiado muchísimo en habla, en deglución, en voz, ya se habla de principios de aprendizaje motor, en voz se habla hace muchísimos años, en disfagia también, o sea, no es nada novedoso. Por eso que hace muchos años en el área de voz, o sea, no tiene sentido trabajar respiración costodiafragmática abdominal sin producir voz. O sea, lo mínimo que tienes que producir es la voz, es decir, hacer la tarea, ¿no? Pero esto en deportes de alto rendimiento ya se estudia hace muchísimos años, donde, por ejemplo, hay una anécdota, ¿no? Que también es un estudio, que a dos tenistas, ¿no? de alto rendimiento los mandaron a jugar ping-pong y su rendimiento en el ping-pong fue nulo, pues, malo, malísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? A pesar de que juegan algo parecido, es que el aprendizaje es muy específico, ¿no? Y pues como conocimiento general, no sé si se acuerdan de Michael Jordan, yo siempre hablo de este ejemplo, Es, que Michael Jordan cuando se fue a jugar béisbol, cuando se jubiló y se fue a jugar béisbol. O sea, al inicio fue un cero a la izquierda. Después comenzó a mejorar porque igual que en el básquet, se quedaba horas y horas practicando, ¿no? El literal. batear. Exacto. Entonces, tú vas a aprender lo que vas a practicar. Lo mismo ya se ha comprobado en la escritura, que hacer bolillados, hacer puntear, no se transfiere al escribir. Esos son como las praxias de no escritura, ¿no? Nosotros hablamos de las praxias no verbales, que es porque no tienen sonido, y estos serían las praxias de no escritura. Si quieres que aprenda a escribir, escribe, Eso. porque es totalmente diferente hacer un bolillado a agarrar un lápiz, ¿no? Y ahí se cumple un principio de aprendizaje motor que estamos mencionando bastante, la especificidad. Exacto. Eso es un principio y no solo de aprendizaje motor, sino de neuroplasticidad también, porque hay otro grupo de principios de neuroplasticidad que también han corroborado lo mismo. Diferentes centros neurológicos se activan en diferentes habilidades, por más que tú utilices la misma estructura, el mismo músculo. Entre los principios de aprendizaje motor, ¿cuáles son los más conocidos? Bueno, como te dije, hay varios. Hay algunos autores que mencionan 8, otros mencionan 10. Nosotros en un reciente capítulo de un libro hemos escrito y hay 11 principios importantes que podríamos mencionar, ¿no? Entre ellos están, pues, el principio de especificidad, que es muy, muy importante, ¿no? Voy a mencionar solo algunos. Sí, Ahí existen, podríamos decir que existen 7 u 8 principios relacionados a cómo se debe practicar y 3 o 4 principios relacionados a cómo debemos dar el feedback, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos ya mencioné mucho, la especificidad. Trabajar el todo y no segmentar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el habla, lo mínimo que debes trabajar es sonido. El sonido aislado, pero es sonido, ¿ok? No. No, eso es ya segmentar mucho. ya, Esa es la visión atomista que teníamos antiguamente, ¿no? efectivamente. Ya. Lo mínimo, entonces, igual en la masticación, lo mínimo que tienes que trabajar es algún alimento acá o, pues, si tiene disfagia el niño, el sujeto, trabajar, pues, con algo
algún objeto que no sea nutritivo, que no cause pues riesgo de aspiración, pero que el sujeto intente imitar los movimientos masticatorios, ¿no? Incluso, como te mencioné, en este grupo de holandeses ya comprobaron que en un grupo donde les ponían al inicio a estos niños con parálisis cerebral objetos no nutritivos y al otro de frente fueron hacia los objetos nutritivos, pues los que aprendieron de frente en la nutrición con alimentos mejoraron más rápido, porque el alimento es pues, un mundo, te activa mil regiones cerebrales. Ese es un principio. Otro principio es la repetición, o sea, todo se aprende por repetición. O sea, no existe cosas milagrosas, no existe que, ay, yo, no sé, con una sola repetición ya aprendí a ser basquetbolista. No, o sea, eso no existe. Es imposible. Tiene que haber repeticiones, ¿ya? Repeticiones, muchas. Mientras más repites, mejor. Ese es otro principio, ¿no? Ahora, dentro de ese principio del masivo, por ejemplo, si es masivo distribuido, también está un subgrupo de principios que tiene que ver con las terapias masivas o distribuidas, o sea, muchas terapias por semana o pocas terapias por semana. Obviamente, ¿qué va a ser mejor? Muchas terapias por semana, ¿no? Entonces, si nosotros leemos todos los artículos que dicen, hemos encontrado efectividad sobre el entrenamiento de tal modelo terapéutico, y cuando tú lees cuántas sesiones por semana tuvieron, pues te das con la sorpresa de que todos tuvieron 4 o 5 sesiones por semana. Pues así es fácil de mejorar, ¿no? O Claro, sea, es obvio que vas a mejorar. Cualquier cosa que repitas 5 veces por semana, vas a mejorar. Es lo mismo que yo te digo, Antonio, te voy a enseñar a nadar, pero tienes que ir 5 veces por semana. Mi modelo de enseñar a nadar da resultados solo con 5 veces por semana. Y obviamente 5 veces te tengo ahí braceando y pataleando es obvio que en un mes probablemente ya hagas unos 100 metros bien hechos, ¿no? O sea, es obvio, pero a esto tenemos que aterrizarlo a la clínica, ¿no? Es claro. importante, ¿no? Por eso que hay algunos estudios que sugieren en niños, por ejemplo, mínimo 2 sesiones por semana, hacer el esfuerzo de que sean como mínimo, o también que participen los padres, ¿no? Ahí viene la terapia o la intervención mediada centrada en la familia. También existe otro principio que tiene que ver con errores o aciertos, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya se ha estudiado en adultos y en niños. ¿Y qué se ha comprobado? Que los adultos pueden aprender mejor de sus errores, pero los niños no. Entonces, tenemos que hacer muchas repeticiones, sí, pero más acertadas que erradas en niños, ¿no? Ese es otro principio, ¿no? El principio de los aciertos, ¿no? La práctica basada en aciertos o en errores, ¿no? Otro principio, por ejemplo, un último de práctica que voy a mencionar, el foco de atención, cuando yo le explico cómo ejecutar la tarea, por ejemplo, es importante darle modelados implícitos o explícitos, y esto también depende de la edad. Por ejemplo, se ha comprobado que los adultos pueden aprender mejor de consignas explícitas, a menos que tenga una lesión cognitiva, ¿no? Pero los niños no, los niños aprenden mejor de consignas implícitas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Decirle al niño, siente cómo mueves la lengua cuando estás masticando o articulando. O sea, ¿quién está pensando en eso? O sea, eso es absurdo, ¿no? Pero ahí viene las teorías antiguas que decían, no, es que tiene que tener propiocepción. O sea, ni un adulto está pensando, ¿no? Y esto hablando un poquito o recordando al gran Man Montfort, ¿no? Que nos acaba de dejar y ha Claro. dejado un gran legado. Vi una entrevista que le hicieron ahora en 2020 o 21, creo, donde él menciona eso, ¿no? O sea, ¿dónde estamos pidiéndole al niño que piense dónde está su lengua cuando habla, ¿no? O sea, ahora que le podamos dar consignas muy breves, toca acá, mira acá, etcétera, perfecto, pero decirle,
piensa cuando estás hablando dónde pones tu lengua. O sea, eso es muy abstracto. Eso podría dar resultado tal vez en un adulto. Entonces, ese es otro principio de aprendizaje motor, ¿no? El foco de atención, ¿dónde está? Interno o externo, ¿no? El niño debería estar en el externo, es decir, en su producción. Ah, lo hiciste bien, masticaste así, ah, etcétera, ¿no? Articulaste así, ah, suena así, no sé, hay otros. Y eso ya entra al feedback, ¿no? Por ejemplo, hay feedback que se puede dar inmediatamente. Y erra, tú le dices, no, corrige, corrige, corrige. Hay otro principio que dice que hay que ir desvaneciendo el feedback y que tiene correlación. O sea, hay muchas cosas que ya se hacen hace muchos años y que son lógicas, solo que ahora se han, como te digo, organizado y se les llama principios de aprendizaje motor, Claro. ¿no? Simplemente eso, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo pueden relacionarse los principios con las funciones orofaciales? Como te dije, toda función se tiene que aprender practicando, entrando en contacto, teniendo experiencias con la propia función. O sea, yo no voy a aprender a deglutir si no degluto. O sea, ya me están haciendo masajes, etcétera, etcétera, ya, pero ¿ya a qué hora degluto? Claro. Porque al deglutir se activan un montón de centros neurológicos, una secuencia, una sinergia de músculos, etcétera. ¿Cómo La yo voy práctica, a aprender a masticar si no mastico? efectivamente, ¿No? la práctica diaria es la mejor. Claro. Totalmente, ¿no? Por eso que hay que practicar constantemente y ahora, por eso que yo siempre digo que hay tres cosas que han llegado a la logopedia para quedarse. Práctica basada en evidencia y no son modas, ¿ah? Modas son alguna patología que se pone de moda, ¿no? Por ejemplo, la praxia del habla infantil está de moda, ya todo mundo, hay muchos cursos, son modas. ¿Qué? Pues va a pasar, ¿no? Y después va a venir otra moda, etcétera. Pero no es moda práctica basada en evidencia. No significa que solo hagamos lo que los artículos dicen, porque recuerden, la práctica basada en evidencia incluye la experiencia. Y hay cosas que son obvias, por ejemplo, tenemos que practicar o hacer cosas que naturalmente el niño nos muestra de cómo aprende, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño aprende a hablar porque alguien le habla con una forma peculiar que se llama habla dirigida, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Entonces, eso es algo obvio que tenemos que hacer en la terapia, ¿no? El niño aprende más fácil lo que él entra en contacto más tiempo, entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Entonces, eso es uno. Dos cosas. Terapia mediada o centrada en la familia. Y ahí viene lo que dices tú, practicar, tiene que practicar más, más. Y si practica en casa, practica en el colegio, practica en el consultorio, va a aprender más rápido, obviamente, ¿no? Y tres, principios de aprendizaje motor, que es lo que estamos hablando. Esas tres cosas han llegado a reformular. Para algunas personas les puede sonar, pero ¿qué habla Franklin? Esto ya se habla desde hace muchos años. Sí, como les digo, en disfagia, en voz, ya se habla de esto hace muchos años. En habla también, de hace ya más de 10 años, ¿no? Pero hay áreas que todavía falta explorar más los principios de aprendizaje motor o poner en práctica estos principios, ¿no? Claro. Estos principios de aprendizaje motor, ¿en qué lugares se pueden poner en práctica, Franklin? Como lo dijimos al inicio, en todo, en todo. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? A ver, dime, si tú practicas el nuevo idioma, el alemán, una vez por semana, pero tu amigo practica todos los días, ¿quién aprenderá más rápido? Ese es un principio, ¿no? Entonces, los focos de atención, las veces que practiques, la variabilidad con la que practiques, o sea, existen muchos principios, entonces se aplica a todo, al aprendizaje de la lectura, de la escritura, o sea, a todo. Si no practicas, si no repites, si no este, tienes una variabilidad, etcétera, no vas a aprender, o sea, y es como te digo, y es medio obvio, solo que ahora se ha organizado y cada uno tiene un tipo de nombre, ¿no? Claro.
¿Es recomendable utilizar los tratamientos tradicionales, Franco? Pues, como te mencioné anteriormente, ya hay estudios que están corroborando, y esto en el habla, pues hace mucho tiempo, ¿no? En voz también ya ha cambiado los paradigmas, ¿no? En motricidad orofacial debería cambiar muchos paradigmas, ¿no? Porque todavía se sigue mencionando que el tono, la fuerza, o sea, hasta qué punto la fuerza es relevante, hasta qué punto esa fuerza está tan disminuida como para generar una alteración en la función. O sea, debemos pensar más allá de fuerza y tono. Primero, porque el tono ni siquiera tenemos normativas. O sea, no sabemos qué es tono normal o alterado. Eso lo pensamos, ¿no? Tocamos al paciente y decimos, tiene, y eso ya han hecho un estudio en 2019 con el Mayoton y la palpación. Pues casi ni uno de los que palparon habían acertado. También hicieron otro estudio en la clínica Mayo en el 2017, creo 16, también donde ningún clínico acertó el tono real de los pacientes que tenían enfrente, ¿no? Y otro es que el tono y la fuerza por sí sola no son predictores de función. O sea, eso es lo que tenemos que entender. O sea, yo tengo mucha fuerza en el cuádriceps, ya, y por eso soy buen bailarín, por eso soy buen futbolista. Tengo mucha fuerza en el bíceps, ya, y por eso escribo bien, por eso lanzo más lejos la pelota de básquet o encesto siempre. Si no, No, ¿verdad? si no la No, trabajas, claro. exacto, si no trabaja, es más, mira, si yo trabajo, a ver, voy a aprender básquet y me imagino que tengo un aro allá y me imagino que estoy con una pelota y tiro 10 veces, así, uno, dos, tres, ¿aprendo a jugar básquet? ¿O tendría que tener el aro y la pelota y tirar? Entonces te das cuenta. Pero ese es, mira, Antonio, esto es obvio, ¿no? Pero cuando lo llevamos a la boca, ahí se nos borra lo obvio. Acá sí decimos, no, en la cara sí tenemos que hacer ejercicios previos. En la cara sí tenemos que entrenar el movimiento sin función. En la cara sí tenemos que tener mucha fuerza. En la cara sí tenemos que regular, o sea, ¿de dónde? ¿De dónde? O sea, yo necesito mucha fuerza en los maceteros para masticar. No, porque ni siquiera utilizas toda la fuerza. A veces la gente dice, el niño con síndrome de Down o PCI tiene poca fuerza, por eso no mastica. Y yo les digo siempre, a ver, ponle el dedo ahí en la boca. Tú estás diciendo, tú estás afirmando que tiene poca fuerza. Ponle el dedo, pues. Si tiene poca fuerza, no te va a hacer nada, ¿no? A ver, ponle el dedo, te vas a quedar sin dedo, ¿no? Porque obviamente tienen la fuerza suficiente como para dañarte el dedo. Entonces, su problema no radica en la debilidad muscular, ni en un tono alterado, radica en que no se practica esa función. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender una función tan compleja como masticar, deglutir o articular algún sonido si no practico articular el sonido o masticar un alimento o deglutir? ¿Ok? Entonces, los principios de aprendizaje motor son fundamentales, fundamentales. Tenemos que comprender esto. Debería ser enseñado incluso en materias de la universidad. Esto es, o sea, es para todo. Efectivamente. Concretamente para la masticación, deglución y el habla, cómo se pueden aplicar estos principios? A ver, primero vamos a separar masticación, Sí, sí, deglución, que son funciones efectivamente. orofaciales no verbales, ¿no? Y habla. Obviamente ambas son altamente cognitivas, ¿ah? Claro. Pero esta tiene lingüística, ¿no? El habla tiene lingüística, ¿no? Pero se aplica para todas. ¿Qué tienes que hacer? Practicar la función. Entonces, el niño no sabe hacer la R, pues enséñale la zona articulatoria, salida de aire y hacer la vibración. Eso es lo más rápido. Es que no levanta la lengua, ya, pero ahí pues a veces hacemos cosas que no tienen sentido. Le mandamos, por ejemplo, abrir la boca así y coloca la lengua arriba. No la levanta. A ver, tú abres la boca así para hablar, para comenzar.
No, abrimos la boca 1 centímetro en el habla espontánea y en el habla exagerado abrimos la boca 2 centímetros para hablar. Pero cuando abrimos la boca al máximo abrimos 3, 4 centímetros. O sea, ya le estamos pidiendo algo que no es natural. Entonces, es una abertura, colocar la lengua, etcétera. Lo mismo en masticación. Si vas a masticar, evalúa bien, cerciórate que no tenga una disfagia y pues podrías comenzar con algunas texturas directamente acá, ¿no? Directamente acá, colocar los alimentos ahí. Obviamente no le vas a pedir que haga incisión y colocar ahí. Entonces, y vas guiando las masticaciones. Por más que sea un paciente neurológico, va a ver el reflejo de mordida. Y esto ya lo sabemos desde incluso, ¿cómo se llama este francés muy famoso que escribió unos libros con Puyuelo? No me acuerdo el nombre. Él ya hablaba de esta estrategia terapéutica. Y es esa estrategia terapéutica que han aplicado los holandeses y han demostrado que da resultado. Llevar el alimento y obviamente después le vas a ir complejizando, ¿no? No le vas a mantener un alimento blando siempre. Lo mismo pasa en cualquier función. Por ejemplo, cuando vas a aprender inglés, comienzas pues por, no sé, por el verbo to be, después aumentas tu vocabulario, después harás frases. Lo mismo pasa en habla. Enseñarás el sonido aislado o en sílabas, después pasas a palabras, frases. Lo mismo va a ser en la masticación. Comenzarás por un alimento de una textura que él tolera, una fácil, que no haya riesgo de atorarse, de aspirar nada, y después complejizarás. O sea, es así como se aprende, ¿no? Y lo mismo en deglución. Pues sí, sí, bueno, en disfagia es un mundo, ¿no? Pero también tienes que saber eso, ¿no? Franklin, bueno, quiero agradecerte, como te dije al principio, eh, bueno, el hecho de que con tu presencia nos haya honrado en este programa, en el Club de los Poetas Muertos. Y antes de finalizar la entrevista, me gustaría preguntarte qué objetivos a medio y corto plazo tienes o va a plantear. Bueno, tenemos el proyecto de publicación del nuevo libro de Habla, ¿no? Que va a reemplazar al de 2016 porque se va a ampliar, se va a proponer el modelo terapéutico PPM, psicolingüístico perceptivo motor, que es el que estamos enseñando ahora en nivel uno. Pues tú llevaste un curso conmigo, Sí, ese curso pues ha sido reformulado totalmente, basado en la nueva evidencia, en el PEF que ya tenemos, porque hemos lanzado el PEF el 2022, ¿no? Y el PEF tiene un informe online que te entrega un informe con muchas herramientas terapéuticas. Entonces, todo lo hemos ido reformulando en la mejor evidencia disponible y lo hemos organizado. Entonces, en este libro van a haber 2 o 3 capítulos sobre intervención, no solo sobre el modelo PPM, sino sobre otros y las nuevas cosas que sabemos sobre los TSH, ¿no? Porque nos vamos a focalizar más en TSH. Eso es lo que tengo ahora pendiente y que tiene que salir ya. pues muchísimas gracias y bueno, ha sido un verdadero placer, un privilegio poder contar contigo en El el placer es club. mío, amigo. El Cuídate placer es mío. mucho. Pues nada, un gran abrazo y nos vemos en octubre por allá, por España.